Bueno, vamos rápidamente. Hoy tenemos una plétora de actividades. Bueno, enhorabuena a Sara y Dani por el trabajo de la primera hora hoy, que ha sido perfecto, de orfebrería. Vamos con el tiempo. En Galicia, atención, hay alerta amarilla por un viento casi huracanado, de más de 100 kilómetros por hora en las zonas costeras. Además de los pescadores, cuidado en esas carreteras tan bonitas donde se van viendo los acantilados de Lugo y las rías de Pontevedra, porque te la pegas y te las pegan. O sea, tengan mucha precaución porque encima sigue lloviendo, no mucho, pero lloviendo, suelo mojado, viento feroz, pues cuidado. Va a llover un poco en el Cantábrico, aparte de Galicia, y paren de contar. Cielos despejados, temperaturas más o menos como ayer, 15 de máxima en Madrid. La máxima sigue subiendo y ya no estamos en Canarias. Murcia y Málaga, 28 grados. Y la mínima, pues como siempre, Teruel, ahí estamos, 2 grados. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. En primer lugar, de lo que vamos a hablar con Macarena Olona a eso de las 9:20, que viene al estudio, ¿no? A contarlo, que siempre es mejor que por teléfono. Solo una cuestión. Lo digo para los medios que hoy se escandalizan de Vox. Cuando el estado de alarma y Ciudadanos votó a favor del estado de alarma que nos priva de derechos constitucionales y cerraba el Parlamento y votó a favor Ciudadanos, les parecía muy bien. Cuando el PP se abstuvo en esa votación, que al parecer no le importaba el estado de alarma, no les pareció mal. Y una vez que vota Vox con el PSOE, dicen con Bildu, bueno, y el PP con la Esquerra, y Ciudadanos con la Esquerra. En el peor de los casos, por el mismo motivo electoralista que los otros. Ahora nos rasgamos las vestiduras, pero ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ahora bien, no sé cómo lo explicará Macarena, pero cuando una cosa hay que explicarla mucho, es que no está bien. Nosotros nos mantenemos, hoy es el editorial de Libertad Digital, lo que queremos es que vayan juntos. Es decir, por eso nos pareció horrible lo que hizo Casado contra Abascal. No ya en lo personal y tal, que eso, por supuesto, eso es además, pero lo fundamental, porque rompía las relaciones con el único partido importante que tiene la derecha aparte del PP. ¿Qué se vio ayer? Lo que se vio ayer es que con los votos de Vox se pueden hacer muchas cosas. Y sin los votos de Vox jamás hará nada el Partido Popular. ¿Eso no lo contemplan? Me da la impresión de que no lo contemplan a veces ni los de Vox, que todavía a veces operan como un grupo casi del extrarradio, no como un grupo que tiene 50 y tantos escaños. Pero bueno, vamos a contarles lo que pasó y más cosas que están sucediendo de bastante más gravedad, porque estos son burbujas de champán. Esto duran los 12 o 13 días que quedan de la campaña electoral. No dura más. Es más, durará 2. Es más, durará medio, porque el PP, como tiene esa política de comunicación tan inteligente, en lugar de aprovechar la mañana para hacer una carnicería con los de Vox, espera el mitin de la tarde del jefe para que se pronuncie. Con lo cual nadie habla del PP. Es una cosa de risa. El Gobierno saca adelante el decreto ley de gestión de los fondos europeos y lo ha hecho con la abstención de Vox y los votos a favor de Bildu a primera hora, y tras escuchar a los portavoces parlamentarios, nada hacía presagiar que el Ejecutivo pudiese sacar adelante finalmente un decreto que le otorga poder absoluto sobre los fondos y control pleno sobre los proyectos presentados. Su portavoz, Espinosa de los Monteros, argumentaba que las ayudas no pueden esperar y, sobre todo, que no pueden estar sometidas a las redes clientelares de las comunidades autónomas. El Partido Popular aseguraba que las ayudas llegarán igualmente y defiende que de haber tumbado la iniciativa se hubiesen podido introducir enmiendas. La misma posición defiende Ciudadanos. Escuchamos a Carmen Calvo, a Elvira Rodríguez, a Edmundo Val y a Espinosa de los Monteros en Casa de Herrero. Sospechas sobre su país, desconfianza sobre su país, cero esperanza para España según el Partido Popular. Ni siquiera es capaz de compartir con el Gobierno legítimo de España el instrumento para que los fondos se apliquen, se gasten y lleguen a la realidad española.
Conocimos por el BOE el 31 de diciembre. El tiempo ha pasado, los plazos son cortos. Otros países empezaron después del verano y ustedes vienen ahora con un Real Decreto Ley que no solo resuelve nada, sino que además lo complica todo. Por eso no vamos a apoyar su convalidación. Somete todo el poder de decidir sobre estas inversiones al Consejo de Ministros, al señor Sánchez, al señor Iglesias, a los ministros, sin ningún control. Miren, esto es inaceptable. ¿Tiene riesgo de acabar siendo un sistema de agradecimiento a la red clientelar? Sí. Entonces, si están en contra de la red clientelar, ¿por qué no han votado que no? Bueno, pues porque pensamos que por encima de esto está el interés de todos esos españoles. Yo estoy pensando pues en hosteleros, en comerciantes, en pequeños empresarios que están necesitando cuanto antes la llegada de estos fondos. Bueno, cuando hay que explicar mucho una cosa es que tiene difícil explicación. Yo creo que tiene una explicación electoral muy clara. Vox está entrando en unas zonas populares muy necesitadas donde no ha entrado nunca el PP. Y gente que quiere Vox. Quiere Vox o algo parecido a Vox. Ayer los hosteleros de un barrio prácticamente separatista de Barcelona gritaban: Ayuso, ven aquí, Ayuso, ven aquí. Es decir, es que la situación es mala, pero no se puede imaginar lo mala que es en Barcelona, donde han cerrado la hostelería y han abierto los mítines. O sea, que es una cosa descabellada. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esta gente puede decir que aunque legalmente tenían que dar el dinero, mientras no esté votado no darán el dinero. Pues sí. Mira, pero eso es ilegal. Hombre, más ilegal es el estado de alarma. Eso sí, dice Edmundo Val. Dice, es que hay una discrecionalidad absoluta. Bueno, ¿cómo ha dicho Elvira Rodríguez? Discrecionalidad. Discrecionalidad, doña Elvira. Las derechas no tienen derecho a no saber español. Discrecionalidad, eso es de Irene Montero. Eso es de Isa Serra. Pero, discrecionalidad. ¿Y en qué quedó la discreción, doña Elvira? Pero lo fundamental, el estado de alarma no daba discrecionalidad total a Falconetti para hacer lo que le diera la gana. Sí, no lo ha hecho, claro que lo está haciendo. Ahí está ella. Esto es de qué se quejan. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa? Que como hay que elecciones en Cataluña piensan que nos chupamos el dedo y que ahora se preocupan de que no haya discrecionalidad. Que no discrecionalidad. Pero vamos a ver, si votaron a favor del estado de alarma y el PP se abstuvo, si no tenemos parlamento para controlar a estos golfos criminales, ¿pero de qué nos hablan? ¿Pero qué nos cuentan? Pero en fin, ya digo que estos son burbujitas electorales. El problema de fondo, que no en España, en todo el mundo, se está planteando, es qué está pasando en las redes y qué está pasando en el orden internacional. Yo este domingo escribiré algo sobre lo que solo he leído una buena información en Libertad Digital, que es la de Elena Berberana, sobre lo que ha pasado en el Foro de Davos. En el Foro de Davos, los líderes occidentales se han arrodillado ante el tirano comunista Xi Jinping. Macron y Merkel en persona. O sea, el tirano que tiene a unos 2 millones en campos de concentración. El tirano que nos ha enviado el virus. El tirano, genocida, asesino, criminal, Xi Jinping, que dejó que durante 2 meses se expandiera el virus, que ha hundido a Occidente y que presume que su economía es la única que sale adelante. Bueno, sea con sus estadísticas, porque las estadísticas comunistas son pues como las de Tezanos. Pero hombre, claro, si has infectado a Occidente, ¿cómo no vas a salir adelante? También nos podía haber bombardeado, es lo más parecido. Pero la cuestión de fondo, dice, el orden mundial no volverá a ser el mismo. Quiere decir que a partir de ahora vamos a obedecer al comunismo chino. O sea que el orden mundial es la tiranía china. Y Macron y Merkel callados como tumbas egipcias. No tienen nada que decir ante un genocida que tiene a 2 millones de uigures en campos de concentración, que tiene una cuenta abierta, tiene en Facebook y en Twitter, tiene cuentas, el gobierno comunista chino, contando lo bien que les va a los uigures porque les lavan el cerebro. Y aparte de quitarles el Islam, les quitan cualquier tentación de llevarle la contraria al gobierno, que para eso están los campos de concentración.
Eso no lo borra Twitter. Los mensajes islamistas, los mensajes yihadistas, los mensajes asesinos, no los borra Twitter. Pero el modelo, y esto lo hemos contado en Libertad Digital, yo hablaba hace 2 domingos, volveré a escribir hoy, que es lo más grave que está pasando en el mundo. El modelo de control político de las plataformas en las redes, que tienen el 90 y tantos % de la relación mundial entre la gente, incluida, por supuesto, la comunicación política, que tienen el 80% solo Google y Facebook del mercado publicitario del mundo. El 80% de la publicidad en el mundo la tienen 2 firmas, fuera de la ley, en contra de la Constitución de cualquier país. Ya no entro en lo de los impuestos. Podría entrar, pero no entraré. Porque han puesto la tasa Tobin y no tenemos la tasa Google. Pero hay un artículo que es de ayer, yo lo he leído esta madrugada, de Luis Enríquez, el consejero delegado de Vocento, contando las actividades ilegales de Google para no pagar por los contenidos de los medios de comunicación que repite y que cobra como si los pagara él. Bueno, esto es Google. En San Google hay mucha información, pero la publicidad se la llevan ellos y el gasto lo hacen los medios a los que les roba la comunicación. Y hay una ley en España que dice que es irrenunciable cobrar por los contenidos. Es decir, que Google tiene que pagar. Y si no paga, no tiene derecho a los contenidos. ¿Qué ha hecho Google? Lo cuenta muy bien Luis Enríquez. Lo que ha hecho Google es, creó el Google News para robar las noticias de todo el mundo sin pagar. Pues si las pagas, bueno, pues las compras o llegas a un acuerdo. No, quería subirlas, tener la publicidad a él y además no pagar. Bien, pero era para favorecer la comunicación mundial. Tanto la favoreció que cuando vio que en España no cobraba, se cargó Google News. Y entonces inventó Google Search, Chrome, ha inventado toda clase de cosas para lo mismo, para cobrar, para tener un monopolio en el que se cobre sin pagar por los contenidos ajenos, es decir, para robar. Esto es Google. Facebook es todavía peor. Facebook echó al New York Post, lo echó de Facebook durante 6 meses por haber publicado una cosa que en la desclasificación de los papeles de la Casa Blanca al irse Trump se ha visto que era rigurosamente cierta. Los negocios del hijo de Biden y de Biden, que era el padrino de esa relación con Xi Jinping, con el régimen genocida comunista de China. Los negocios de ese prodigio de actividades humanitarias que es Hunter Biden. Hunter es como cazador de lo que trinque. Menudo elemento. Bueno, pues todo eso, que demostraba que es una familia gangsteril, como los Kennedy, por otra parte, lo echó de Twitter. Pero es que Jeff Bezos en Amazon, que es la quinta pata de ese pentágono satánico, es que Bezos echó a Parler, a una pequeña plataforma, por si migraba allí la cuenta de Trump. Lo echó de la red, lo arruinó. Y además, pues toda la pandilla de criminales alentados por Pelosi y compañía, que vienen matando a la gente desde hace año y pico en Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, policías negros que matan los de Black Lives Matter. Yo tengo aquí en el libro del comunismo las fotos, las imágenes, la historia de policías negros asesinados por esos que dicen que defienden a los negros que les bailen el agua. Y la Pelosi de rodillas pidiendo perdón, pues no sé, habrá azotado a algún mandingo, no sé muy bien por qué pedía perdón esta tía pelleja, que es más mala que un dolor. Lleva 200 años en la Casa Blanca, no se va nunca, no deja de operarse y ya está como María Teresa Fernández de la Vega, parece su nieta. Piensa enterrar a Occidente y lo enterrará. Pero esta situación en Estados Unidos, la gente dice, no, es que Twitter le cerró una cuenta a Trump. No. Ha habido una concertación de las 5 grandes plataformas en la red, en Internet, para banear, para echar, para prohibir y para perseguir a todo aquel que no esté en el rollo progre y además obedezca a China o al Islam. Esta es la realidad. Y ahí están las informaciones de Davos. ¿Por qué no las da nadie?
¿Por qué nadie cuenta lo de Davos? Si eso es una cosa que está ahí. Son visitas oficiales. Ahí estaba Macron haciendo el imbécil, porque mira que no pierde ocasión de callarse. Pero ahí se calló. Ahí estaba Merkel, doña Fatua. Se calló. El tirano chino da lecciones de cuál es el mundo del futuro. Nada será como antes y voy a mandar yo. Y la Unión Europea se calla. ¿Y qué hace Biden? Biden no manda ni representante oficial. Pues claro, podía mandar a su hijo, que es el que tiene negocios con Xi Jinping, pero cantaría un poco. Entonces manda a un experto en cambio climático. Podía haber alquilado a Isa Serra, ya total. Estados Unidos. O sea, el nivel de sumisión al modelo chino de control de las mentes, que es de lo que se trata, a través de las redes, es absolutamente espectacular. Y en las elecciones catalanas tenemos una prueba. En la primera semana Twitter echa a Vox, cierra su cuenta oficial porque dice que podría interpretarse como un discurso de odio, una cosa que dice la evidencia, que hay muchos más delincuentes de los que vienen de países islámicos que de los que no vienen, cosa que es rigurosamente cierta. Podría interpretarse, ¿no? Yo lo que interpreto es que Twitter debe ser cerrado, porque atenta contra los derechos constitucionales de los españoles, y de los franceses, y de los norteamericanos, y de los alemanes. Se trata de empresas fuera de la ley, que no respetan las constituciones de los países donde se forran. Tienen que ser cerrados. Tiene que haber una ley antimonopolio. Tienen que ser denunciados. ¿Quiénes son los comisarios de Twitter? ¿Quiénes son? Caras, currículums. ¿Quiénes son? ¿Quién es? Irene Montero, es Dina Busselham. De extrema izquierda son, sin duda. ¿Quiénes son? ¿Pero qué es eso de que alguien sin nombre y apellidos eche de la red que tiene el 90% del tráfico político del mundo, que echa un partido político en una campaña electoral? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues esto es lo que está pasando. Twitter ha suspendido la cuenta de la formación Vox coincidiendo con el arranque de las elecciones catalanas y después de publicar un tuit donde apuntaban el porcentaje de los delitos y las denuncias contra ciudadanos magrebíes. Para la red social este es un mensaje que incita al odio. La campaña en Cataluña arrancaba oficialmente anoche. Las autoridades han puesto en libertad a los golpistas que en la calle ya podrán hacer campaña desafiando a la justicia. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, en TV3 lo defiende. Creo que es la mejor noticia para la democracia que dirigentes políticos participen en una campaña electoral. Eso es como deberían ser las cosas. Que la gente pueda defender sus ideas libremente, presentarse a las elecciones y participando en campaña electoral. Esto es cargarse una sentencia del Supremo que prohíbe que salgan. Pero este echa mano del Supremo para lo que le conviene. El comunismo es dos cosas fundamentalmente: mentira y terror. Este todavía no puede tener el terror de Estado en su mano. Si lo tuviera, por supuesto, no me estarían ni ustedes escuchando y ni yo hablando. Si pudiera, vamos, hombre. Pero si me ha puesto una querella la marquesa porque dije que era una analfabeta funcional, cosa que es evidente. Su ley de libertad sexual la han tenido que enmendar hasta de faltas de ortografía, y lo ha contado además el ministro Campo. Eso no es opinable, es un hecho. Y me denuncia por machismo. O sea que si se hace trans, entonces no sería delito. Si en vez de Irene se llama Ireno, que puede elegirlo esta mañana, entonces ya no sería delito. Pues la tía presentó la denuncia con el dinero que le sobra, el dinero público, naturalmente. La perdió, pero lo intentan. Y por supuesto la mentira sistemática. El Supremo, que está siendo desobedecido por la Generalidad, que debería cerrar la Generalidad, si tuviéramos un gobierno en una banda o dos bandas, por supuesto no ha dicho lo que dice que ha dicho, lo que dijo ayer Irene Montero, en un momento en el que estuvo muy bien Joaquín Manso. Recordó que hay periodismo, y también recordó hasta qué punto el periodismo en las redes clientelares de los comunistas, la primera cadena es una cadena comunista, es basura. O sea, hay un momento, pero insisto, el Supremo, que yo he criticado porque le ha devuelto a García Castellón para ganar tiempo y quitarse de las elecciones y porque hay elecciones del Consejo, y por estas cobardías del Supremo. Lo hizo con la tumba de Franco, lo hizo con la sentencia del Procés, o sea que tampoco hay que extrañar.
Pero por supuesto lo que ha hecho no es archivar ninguna querella, como dicen. Es que la querella, no, el caso de Ina es una vergüenza. Y si tuvieran decoro y dignidad, ella dimitiría. Y como le dijo Cayetano Álvarez de Toledo, a mí me hace eso mi marido y duerme en el sofá. Es más, duerme en Marruecos. Pero ayer, en la primera cadena, la conductora del programa, que está muy conducida, la Isobaras, no fue para decirle cuando le preguntan a la ministra de Igualdad qué le parece que un varón, un tío, un hombre, un machote, tío cojonudo, él dice, mis pelotas y yo contra el gobierno, esto lo dicen los mítines, este es Pablenín. Aquí estamos yo y mis pelotas contra el gobierno, Pablenín de Tarascón. Bien. ¿Qué le parece que alguien, un varón, y se quedó ahí porque Joaquín Manso es muy educado, aprovechando una situación de superioridad sobre una mujer, acceda a una información íntima, se la guarde durante muchos meses y cuando le obligan a entregarla, que no la entregó, diga que lo ha hecho, que la ha guardado para protegerla, porque no se puede proteger? A usted como ministra de Igualdad, ¿eso qué le parece? Y entonces la otra sale por los, como siempre, mintiendo como una bellaca por los cerros de Úbeda. Lo que dice la sentencia, además ya se le ha puesto la misma voz que al marido. Yo por eso creo que no hay ruptura entre ellos, porque hasta el mismo tono, las frases son idénticas. Él debe estar contento. O sea, sus cosas y él deben estar felices. Porque tener una señora que en lugar de llevarte la contraria, como pasa siempre en España, que no es que te dé la razón, es que imite hasta el tono de la voz, los giros y las frases hechas, eso sí, mienta exactamente igual que tú, debe de ser una satisfacción. Un poco oriental, ¿verdad? Un poco despótica, pero este es el momento que conviene recordar. Lo que dice el Tribunal Supremo es que el señor Iglesias habría podido cometer indiciariamente 2 delitos y que el juez de la Audiencia Nacional no ha agotado de manera suficiente la investigación para confirmar o descartar que los hechos tengan reproche penal. Usted es ministra de Igualdad y yo le quiero preguntar qué le parece a la ministra de Igualdad que un ciudadano varón acceda desde una posición de poder a la intimidad más reservada de una subordinada, después le oculte estas circunstancias durante varios meses y por último argumente que si lo hizo fue para protegerla porque quizás ella no podría soportar la presión. Pablo Iglesias es una víctima de las cloacas del Estado, unas cloacas del Estado que no solamente implican decisores políticos, sino que tenía también una importante pata mediática. El señor Urriztieta, por ejemplo, o el señor Inda aparecen con claridad en los papeles de Villarejo como periodistas que presuntamente habrían ayudado y serían pieza fundamental de la difusión de esos bulos y noticias falsas intentando atacar a Pablo Iglesias. Quiero dejar claro que el diario El Mundo está tremendamente orgulloso del trabajo de su subdirector Esteban Urriztieta, en este caso, y de su compromiso con la verdad en todos los casos. Pero aparte de esto, la conducida, tenía que haber dicho lo que ha dicho porque empieza diciendo, la línea editorial de su periódico, vamos a ver, a usted como ministra, que cobra por eso, le han preguntado una cosa, tiene que contestar. O decir, no contestaré a esa pregunta. Porque me cae usted mal y porque lleva barba. Y además, no lleva moño como mi marido, entonces me parece deleznable. ¿Bien? Pero entonces contestas a una pregunta. Dices, no contesto, pero estás respondiendo. Pero cuando se va por los cerros de Úbeda para no contestar algo que es la humillación de cualquier mujer decente, ¿cómo se aprovecha una situación de superioridad? Y eso que Manso, que es muy educado, no le dijo. Y luego le pone un estanco para que se calle. Porque encima le han puesto un panfleto los dos marqueses para que Dina esté insultando periodistas y para que se calle. Que eso es lo más grave del Supremo, que dice que es que la perjudicada, pero si le ha tocado la lotería, si estaba en el paro y le han puesto un periódico. Bueno, un periódico. En fin, esa cosa. ¿Quién lo paga eso? Pues Podemos. Y no es para decirle conteste a la pregunta. Es mentira que el Supremo diga que no hay delito ni que es víctima de las cloacas. Eso es una mentira repetida 100 veces, una trola absoluta. Pablo Iglesias no es ninguna víctima de las cloacas. Víctima de las cloacas somos los españoles que tenemos en el gobierno a la gentuza de las cloacas que son amigos de esta pareja. Tenemos a Garzón, tenemos a Dolores Delgado, los hemos oído hablando con Villarejo, celebrando los burdeles clandestinos. ¿Pero de qué vas, Nicolasita? ¿Pero tú de qué vas? ¿Pero tú qué te has creído?
¿Pero qué te has creído? ¿Tú te crees que esto ya es Venezuela? ¿Que ya puedes hacer desaparecer a los periodistas o qué? Vamos a ver, que no dice el Supremo eso, que no dice la audiencia, que lo dice es que hay que investigar más, por supuesto que hay indicios de delito, pero si tuvieras decoro, repito, como te dijo Cayetana, lo habrías echado de casa. Porque ¿por qué llama la revista Interview? ¿Por qué llama a tu marido, pareja, quotidie, amo, esclavo, lo que sea? El papá de tus hijos. A ver, ¿por qué lo llama cuando aparecen unas fotos íntimas, reveladoras y tal? ¿Por qué llaman a Pablo Iglesias y no, por citar tus contactos, a Mayoral, al del Olmo, no sé, o a Matías Prats? ¿Por qué? Perdona, Matías, pero eso es una metáfora. ¿Por qué? ¿Por qué no llaman a Vicente Vallés? Dice, tenemos aquí una foto de una tía joven ¿Y por qué llaman a Vicente Vallés? No lo llaman. ¿Por qué llaman a tu marido? Sí lo llaman. Y se queda la tarjeta. ¿Por qué se la queda? Y no se la devuelve. ¿Y por qué dice luego que es para protegerla? A la pobrecita, que se ve que pobre y borracha no puede llegar a casa. Es más, no solamente no puede llegar a casa, sino que además no se puede ganar la vida y lo ponen un chiringuito. Esto es una puñetera vergüenza, pero no pasarán. Vamos a la resistencia. Organizando la resistencia. Rosa Díez. Rosa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, enhorabuena por este manual de resistencia, que es la demolición. Y hay que decir que tiene un subtítulo, aparece pequeñito, la portada es bonita, pero aparece, está en la esfera de los libros. El libro es breve, se lee muy rápido y es como tiene que ser, contundente y arrojadizo. Pero es la gran traición de Pedro Sánchez a la democracia, y lo que más me llama la atención es que precisamente haces la historia de cómo el Partido Socialista, que conoces desde niña, pues se ha ido pervirtiendo hasta que ha llegado ya una especie de banda de aprovechateguis que lo han convertido en una cosa verdaderamente, no sé si reconocible, pero en todo caso repugnante. Yo creo que para mucha gente, sobre todo para la gente joven, que no sabe nada de la historia de España, bueno, y de hecho ahora más de un minuto o dos no está siguiendo en la red las noticias, o sea que no sabe nada, pero los que quieren enterarse, será bueno ver que la trayectoria, yo confieso que como nunca he sido socialista, he sido comunista y liberal, pero socialista nunca. Pero a pesar de que sabes que me quisieron meter en el partido cuando estabas tú, me quiso meter no sé. don José Prat, me quiso meter, me dijo, Federico, desengáñese. En la derecha nunca la van a entender como liberal. Véngase con nosotros, que aquí hay de todo. Y va a estar más cómodo. Y estaba Jorge Semprún al lado y decía, eso, si yo se lo digo. O sea que por poco no coincidimos. Pero el PSOE aquel y este, es que es otro partido y casi diría otro país, ¿no? Bueno, aquel Partido Socialista Obrero Español que tenía como seña de identidad defender la libertad y la igualdad, que fue un partido, yo diría que fundamental, junto con la derecha, con los conservadores españoles, para construir la democracia, para transitar de la dictadura a la democracia. De aquel partido lo único que queda son las siglas, nada más. Realmente el Partido Socialista Obrero Español, en tanto que democrático, constitucionalista, o sea, defensor del orden constitucional y vertebrador de la nación española, de eso no queda nada, es justamente todo lo contrario. El Partido Socialista se ha convertido en un instrumento al servicio de un hombre con una ambición sin límites, que es Pedro Sánchez, en un instrumento que no tiene otra pretensión que demoler el orden constitucional, demoler la democracia, para conseguir, aunque tenga menos votos, un poder cuasi absoluto y para mantenerse en el poder. Y, en fin, ese es el objetivo del libro, ¿no? Hay una cuestión, perdona, Rosa, hay Sí. una cuestión interesante que también, pensando en los que no saben ya nada, y además nadie se lo explica, porque aquí conocimiento del medio no es conocimiento de la historia de España, es conocimiento del hierbajo, del ribazo más próximo, eso lo llaman conocimiento del medio. Aquí hay un alcornoque, pero no te explican la historia de España. Así vamos.
pero hay una cosa en la que insistes y es en el carácter deliberado porque hay mucha gente que piensa que es que Pedro Sánchez es tonto. Y tú insistes, y yo creo que queda muy bien demostrado en el libro, que no hay nada de casual, que es deliberado, que será torpe aparentemente, pero que tiene una decisión tomada que sigue sin vacilar. Efectivamente, yo creo que, bueno, realmente para eso he escrito el libro, para tratar de demostrar que ese es el objetivo, ¿no? Que lo que estamos sufriendo los españoles no es producto de la mala suerte, de la incompetencia y del sectarismo de Sánchez y de su gobierno. Lo que está ocurriendo en España es la consecuencia de un ataque planificado, de una estrategia decidida por Sánchez y por su gobierno para demoler la convivencia democrática, la convivencia entre españoles, para romper nuestra cohesión como ciudadanos y de esa manera romper también nuestro país, el país de ciudadanos libres e iguales. No son errores, hay planificación. Hay una planificación que está siguiendo milimétricamente y que no ha empezado él, todo empezó con Zapatero. Eso también lo cuento en el libro porque es importante saber cómo hemos llegado aquí, sobre todo porque el objetivo es que conociendo lo que está ocurriendo y las consecuencias y a qué obedece todo ello, podamos organizarnos para defendernos y para evitar que perpetren hasta el final la traición. El libro es una especie de llamada de alarma, un despierta dirigido a todos los ciudadanos, porque, a ver, Federico, mientras estamos con nuestras libertades limitadas, estamos agobiados, preocupados por la enfermedad, por la ruina, por la expectativa de futuro, cabreados, desesperados, mientras estamos así todos y cada uno de nosotros, pues ellos no paran, ¿no? Y nos están robando nuestros derechos de ciudadanía, nos están limitando nuestra capacidad para intervenir en los asuntos que nos afectan a todos, están liquidando el orden constitucional. Y a mí me pareció que era necesario poner unidos, juntos, todos los hechos, porque los hechos dispersos de todas las decisiones que está tomando el gobierno no permiten ver la magnitud de la traición ni evaluar sus consecuencias. Es necesario conocer los hechos, las claves, sus protagonistas y la relación que hay entre cada decisión de las que está tomando el gobierno para conseguir su objetivo, que es, por una parte, romper el orden constitucional y la convivencia y eludir su responsabilidad. Pasan tantas cosas, tú lo estabas diciendo, una tras otra, un escándalo tras otro, uno se superpone al otro, que se te olvida el anterior. Vamos, no es que se te olvide, es que para cuando te estás organizando para contestar y para reaccionar ante el último ataque, pues ya tienes otro sobre la mesa. Y bueno, me parece que es un ejercicio absolutamente necesario ponerlo todo junto, todo de manifiesto para, como digo, organizar una respuesta en defensa de las instituciones democráticas y en defensa de la democracia. Hay una cuestión, Rosa, tú dedicas el libro a tus nietos. Y yo llevo, cada día estoy más, no sé si obsesionado, pero luego preocupado por lo que está sucediendo en el mundo, en todo el mundo, no solo en España, con las redes y las grandes plataformas y sobre todo con la mutación de la percepción de la realidad que se está provocando. O sea, tus nietos tienen un acceso enorme a un montón de conocimientos que no frecuentan. Bueno, espero que los eduquen bien y que la abuela esté ahí vigilando, pero en general el nivel de atención del niño desde que tiene el móvil, que es demasiado joven siempre, es tan breve, que facilita enormemente esta especie de avalancha continua de noticias en la que al final ninguna noticia es relevante, porque como hay tantas, es simplemente vamos a seguir el próximo meme, la próxima declaración, el TikTok y el taca-taca. Pero es tremendo porque es que tú ves que ya hay mucha gente joven que ha prescindido de la valoración de las cosas. Claro. Es decir, acumula las cosas, las archiva, en fin, les pone, las etiqueta, que es lo más grave de lo que pasa en las redes. Pero ya no deja tiempo, no dedica tiempo a entenderlas. Antes se leía un libro y más o menos, mientras lo leías y al terminar, veías si lo habías entendido. Pero claro, cuando lo que tienes son flashes, no hay que entender nada, simplemente es acumular, ¿no?
Claro, pero eso es producto también de la banalización, ¿no? De la banalización de todos los acontecimientos y de las cosas que están ocurriendo y de esa superposición de hechos, de cosas que están ocurriendo. Solo, Federico, que no es consecuencia de esta sociedad que vivimos, de comunicación, de redes sociales. En el caso que nos ocupa, en el caso del gobierno, es consecuencia de una decisión, de una campaña. Es que en la situación en la que estamos, en la que sufre España, es que la política española está dirigida por un publicista. O sea, que realmente si aquí se van archivando las cosas y se te olvida lo que te hicieron ayer y el acto que perpetraron antes de ayer, no es solamente porque las redes, se comporten como se comportan, porque no hay reflexión, porque no hay pedagogía democrática, que también, no, en el caso del gobierno, de lo que a mí me ocupa en este libro, de lo que hacen y de sus consecuencias, forma parte de una estrategia. Lo hemos explicado más veces y yo lo detallo en el libro para que la gente lo vea escrito y diga, anda, pues es verdad, o sea, se tome, en fin, pueda tener ese instrumento en la mano. En el caso del gobierno es porque el gobierno lo dirige un publicista y lo dirige con una táctica goebbeliana, son los principios de la propaganda de Goebbels. O sea, primero, unificar al adversario en un enemigo común, son todas las derechas, el trifachito, es el enemigo, es esto. Segundo, ir echando a los demás la culpa de todos tus actos, o sea, dirigirlo todo hacia el adversario, que, insisto, se ha convertido ya en un enemigo. Y tercero, la superposición, o sea, no hay tiempo para defenderte, ¿no? Entonces, es muy importante ir desgranando cada una de las cosas que han hecho. Bueno, y súmale a eso la perversión del lenguaje, que es también toda una estrategia de comunicación y de propaganda. O sea, la información se ha sustituido por la propaganda y las palabras han dejado de tener el significativo, el valor significativo y el valor real. Las palabras son lo que ellos quieran, como en Alicia, ¿no? Lo que ellos quieran que sean las palabras, ¿no? Entonces, tú perviertes el lenguaje y a partir de pervertir el lenguaje, terminas pervirtiendo las instituciones y la propia democracia. Si tienes además a la inmensa mayoría de los medios de comunicación a tu servicio, porque son o públicos o concertados, viven de ti, pues lo que percibe el ciudadano, que no está muy alerta, pues no es lo que está ocurriendo, sino lo que le cuentan que está ocurriendo. Entonces, es toda pura perversión. O sea, es una perversión. Yo dedico un capítulo entero a la perversión del lenguaje, ¿no? A explicarlo. No es una perversión, por ejemplo, denominar progresistas las decisiones que toma Sánchez para reforzar las políticas y a los individuos que trabajan para deteriorar la convivencia entre españoles. Es una perversión llamar gobierno de progreso a un gobierno sostenido por golpistas y proetarras. Otegi, hombre de paz. Yo me acordé de ti el día en que la primera cadena de televisión española y la sexta, las dos primeras cadenas de información política que hay, digamos, la pública y la privada, las que habitualmente se siguen, conectaron en directo para que Otegi explicara a los españoles cómo iba a proteger nuestras libertades. El pistolero. O sea, hemos llegado a un nivel y ya casi nos parece, no normal, porque no podemos resignarnos, pero nos parece habitual. Porque es que ahora han soltado a los golpistas a hacer campaña electoral. Diga lo que diga el Supremo. Y ya nos acostumbramos a que aquí no hay ley. Llega un señor, se va de su casa a dar un paseo, le ocupan la casa y no puede entrar. Es decir, nos estamos acostumbrando a unas cosas tremendas. Pero esa es la cuestión, que no podemos ni acostumbrarnos ni resignarnos, porque otra de sus estrategias es hacernos creer que no hay nada que hacer. Es decir, que bueno, que ya está, o sea, que bueno, pues que no hay nada que hacer. Cuando Sánchez lleva a Otegi a televisión a explicar a los españoles que nos va a decir cómo hay que defender las libertades, no lo hace para defender a Otegi. Lo hace porque necesita que Otegi sea considerado por los ciudadanos que le ven por la televisión un interlocutor político más y no el jefe de la banda, ese jefe de la banda que ha pedido a los terroristas que están en la cárcel condenados por gravísimos crímenes, que les ha pedido que se sumen a su proyecto. O sea, Sánchez lo saca en televisión a Otegi porque al limpiar a Otegi está limpiándose a sí mismo. Entonces, eso forma parte de una estrategia, no es una cosa que desvergonzado, no, forma parte de una estrategia que, por cierto,
Sánchez, y eso también lo explico en este libro, en La demolición, Sánchez y primero que él, Zapatero, pusieron en marcha dentro del Partido Socialista Obrero Español. Tú decías antes, ¿qué ha quedado de aquel Partido Socialista? Pues fíjate, de aquel Partido Socialista no ha quedado más que las siglas, porque es que ni siquiera tiene órganos internos de control democrático. Se cargaron el Comité Federal, tú acuérdate, cuando existía un Comité Federal en el que el Comité Federal controlaba a la Ejecutiva. Bueno, pues el Comité Federal como tal no existe, o sea, ya no hay ningún tipo de control, los llevan de campaña a Cataluña pues para hacer campaña para ella. ¿Quién elige a los candidatos? Las bases, como dijeron, no, los designa él, los designa Sánchez, el caudillo designa a ella como candidato y no protesta dentro del Partido Socialista nadie. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista ha dejado de ser un partido en el que la democracia representativa existe y en la que hay órganos que controlan a la Ejecutiva, y ese banco de pruebas que ha sido el PSOE para eso, para vaciar de contenido democrático esa organización, es lo que él quiere, lo que Sánchez quiere hacer en España. Lo mismo que desaparezca el Parlamento, es decir, que el Parlamento no tenga ninguna capacidad de controlar al Ejecutivo. Prácticamente. Pero es que lo ha hecho primero en el PSOE, eso es lo que trato de No, y eso queda claro, eso debo decir que es la primera vez. Yo siempre he pensado que el PSOE acompañaba, pero no que precedía a la demolición, y es verdad. Primero se demolió el PSOE y después se va a demoler la democracia. Eso es. Pero claro, siguiendo la misma. Yo creo que es lo mejor del libro, sí. Pues siguiendo la misma estrategia, le ha ido bien haciéndolo, se ha convertido en un caudillo y eso mismo lo aplica en España sin apenas contestación, sin apenas resistencia. Hay por una parte el cabreo, la pena, la desesperación y por otra parte pues como una especie de resignación. Y bueno, yo creo que no tenemos derecho a resignarnos, o sea, tenemos por contra la obligación de explicar los hechos detenidamente para que quien tenga alguna voluntad tome conciencia de cada uno de los hechos, de lo que está haciendo y de cuál van a ser sus consecuencias y reaccionar ante ellas, darnos cuenta de que no estamos ante sectarismo, errores, incapacidad, que eso por supuesto, sino que estamos ante una estrategia perfectamente definida, perfectamente diseñada para demoler la democracia. Y me dirán, bueno, pero ¿por qué quiere demoler la democracia? Hombre, pues porque es que si no termina con el sistema democrático, que está basado en pilares fundamentales como la libertad, como la separación de poderes, como el control del legislativo sobre el ejecutivo y como la jefatura del Estado, pues no podrá imponer un sistema totalitario que le permita mantenerse en el poder, porque para ello, además, claro, porque el poder es el único objetivo, llegar como sea, con quien sea y mantenerse como sea y con quien sea. Eso también lo empezó Zapatero, ¿eh? Zapatero fue quien empezó, quien pretendió y lo argumentaba en los órganos internos del Partido Socialista, dividir a los españoles para así dividir a la derecha. Su objetivo era dividir a la derecha, que surgiera un partido de extrema derecha con representación institucional, de forma que el Partido Socialista, aunque tuviera menos votos, tuviera más poder que nunca. Bueno, pues esa senda es la que sigue Sánchez. Primero dividir sectarizar a las bases del Partido Socialista, que llegan a odiar más a la derecha que a los enemigos jurados de la democracia, que son los terroristas, y aunque te parezca una exageración o le pueda parecer una exageración a las personas que nos están escuchando, yo lo cuento, lo explico también en el libro para que no sea solo lo que dice, sino en fin, los hechos que lo demuestran. Yo cuando era diputada del Partido Socialista en el Parlamento Europeo, y Zapatero inició este proceso de sectarización de las bases y de ruptura de la convivencia entre españoles, si defendías, si un cargo público del PSOE defendía volver a los pactos de Estado con el Partido Popular, entre otros el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, te llamaban facha desde el propio Partido Socialista. Si lo que defendías era acuerdo con los terroristas, con Batasuna, que está en la lista europea de organizaciones terroristas, decían que eras una mujer con visión de futuro. Entonces, eso lo inició Zapatero, esa sectarización y ese colocar a la derecha como el enemigo de la democracia. Y no llegó tan lejos porque la sociedad entonces no se lo permitió, pero ha cogido esa herencia y va a por todas.
Bueno, pues enhorabuena, yo creo que tus nietos estarán orgullosos de la abuela por este libro, espero que se venda mucho en La Esfera, se puede encontrar ya en todas partes, es un libro breve, contundente, como tiene que ser la resistencia. Muchas gracias y enhorabuena, Rosa. Gracias a vosotros. Bueno, Securitas Direct. Necesitamos claro, un guardián. Si hubiéramos tenido guardián, si el PSOE hubiera tenido guardián cuando llegó Zapatero, pues a lo mejor todo esto nos lo hubiéramos ahorrado, pero fíjate, 2004. Bueno, estamos a tiempo por lo menos para lo que tenemos ahora encima. Todavía podemos descargar esa aplicación de Securitas Direct, Guardián, y así las 24 horas del día vamos a tener a nuestra disposición a esos grandes profesionales que nos van a brindar su ayuda y nos van a acompañar mientras llega. Somos expertos en seguridad, así que tenemos que confiar en Securitas Direct. Llama ya al teléfono gratuito 900 130 900 900 130 900, o si lo prefieres entra en securitasdirect.es. Bueno, hacemos una pausa, recordamos el teléfono de los oyentes, que viene ahora Macarena Olona, estará sobre las 9:20 más o menos en el estudio, y podrán hacerle preguntas y a la tertulia y a todo esto. ¿Qué día llevamos? ¿Qué día? O sea, esto es tremendo, claro. Como ya hay tan pocos medios donde pueda haber bulle y tole, pues estamos que no paramos. Bueno, Rubén, creo que ya somos trending topic y aún no ha empezado la entrevista con Macarena Olona. Sí, ya está la gente poniendo a Macarena Olona como trending topic, o sea que pues esperamos que... O sea, bien, pues lo vamos a tener a eso de I20. Vamos a recordar dónde se puede dejar un mensaje de audio. Sí, pueden dejar sus preguntas a la secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el 648 91 92 60 para preguntas para Macarena Olona. Repetimos, 648 91 92 60 porque anda que no hay cosas que preguntar después de lo sucedido ayer. Básicamente una. Como decía Mourinho en portugués, ¿por qué? Pues se lo preguntaremos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.